Buen día chicos, soy el Dr. Pavel de Ando de nuevo con ustedes el día de hoy para complementar lo que vimos en el video anterior sobre técnicas de sutura con ejercicios. Vamos a comenzar viendo los puntos más elementales y un video explicando cómo hacerlos después de cada uno de ellos. Estos ejercicios serán replicados por ustedes durante la práctica. Entonces, vamos a repasar un poco los 4 puntos básicos que son indispensables para reparación de piel, para tener un buen armamentarium en diferentes circunstancias. Vamos a comenzar con el punto simple. Este punto es el más fácil de todos y si lo hacen correctamente van a tener un resultado estético perfecto, siempre y cuando no aprieten demasiado para causar isquemia y no les tome demasiado tiempo quitarlo. Pues este es súper sencillo. Van a empezar el punto en A y van a terminarlo en B. Imagínense que esta línea rosa es una incisión. ¿Qué quiere decir? Que su sutura va a entrar en A, va a pasar por debajo de la piel, va a salir en B y se van a amarrar. Si lo vemos en un corte transversal, el A equivale al 1, donde entra su aguja, van a entrar en epidermis, van a salir en dermis, van a atravesar hacia la otra dermis y van a amarrarse. Algo súper importante de los puntos de sutura es que ustedes van a jalar el tejido solamente hasta que los bordes se toquen y se eleven un poco. Más que eso van a causar isquemia. Cuando tengamos que planear los siguientes puntos, es muy importante que tomen en cuenta que la distancia entre A y B va a ser la misma entre C y D o E y F. Entonces sus puntos tienen que tener la misma distancia en horizontal que en vertical. Esto les va a dar una reparación muy armónica, para que al final ustedes tengan una línea de puntos bien hecha. Si ustedes apenas están comenzando y no se sienten muy seguros con poder hacer los puntos en la ubicación correcta, no tengan miedo de premarcar dónde van a dar sus puntos en la piel del paciente antes de darlo. Planear nunca está mal, ejecutarlo mal sí. Entonces, no tengan miedo de, con una pequeña pluma, un marcador, lo que tengan, marcar dónde quieren dar sus puntos. Con el tiempo, conforme vayan agarrando más práctica, esto no va a ser necesario. Para comenzar, van a tener que tomar su sutura. Recuerden que las suturas tienen memoria, entonces tenemos que sacarlas del paquete con cuidado, especialmente si son muy delgadas, y estirarlas desde los extremos. No de la aguja porque se puede romper. Si se fijan, cuando la saco del paquete, regresa a su forma original, ¿no? Un poquito de problema con el foco, pero si la estiramos un poco con cuidado, vamos a ser capaces de quitar esa memoria y nos es más sencillo trabajar aún con una sutura monofilamento como esta. Antes de comenzar, quisiera recordarles el punto invertido que vimos en el video anterior que utilizamos para cerrar cuando los bordes están demasiado separados y quitar la tensión de la dermis. Este punto es básicamente un punto simple, solamente que lo iniciamos al revés. Vamos a comenzar desde el centro de la incisión y vamos a salir en dermis. Si se fijan en este momento, voy a entrar profundo en mi incisión y voy a salir en la capa superficial de la dermis. Lo voy a levantar un poco para que distingan un poquito mejor las capas y ven cómo yo entro con mi aguja y salgo al nivel de la dermis. Una vez que salga al nivel de la dermis, voy a tomar mi aguja y voy a entrar al mismo nivel, pero en la parte anterior de la herida, en la parte superior de la herida. Esto me va a permitir que los bordes de la dermis se contacten y mi nudo no va a quedar superficial, va a quedar profundo y va a quedar escondido, lo cual va a permitir que no se vea o no se sienta una vez que ustedes terminen su reparación. Entonces, enfrente entramos al mismo nivel, por eso les abro un poquito aquí la plaquita para que vean.
vamos a entrar al mismo nivel y salir al nivel correspondiente de donde inicié el punto en el primer paso. Con cuidado vamos a sacarlo. Recuerden que suturas muy finas como esta corren el riesgo de romper su plaquita de silicona. Entonces vamos a amarrarlo y, como se fijan, al traccionarlo podemos quitar por completo la tensión de la dermis. Cuando planeamos los puntos simples tenemos que tomar en cuenta el tamaño de nuestra incisión, porque tenemos que determinar cuántos puntos vamos a dar en la incisión dada. En este caso, por ejemplo, una buena estrategia es empezar en el centro y después irnos por mitades. Recordemos, podemos auxiliarnos de una pinza de sección, una pinza de Adson, o podemos hacerlo sin ello, dependiendo de cuánta práctica tengamos. Recordemos que el punto va a salir y en dermis y va a entrar en dermis para que tenga fuerza sin causar demasiada isquemia. Entramos y salimos a la misma distancia de la incisión. Y algo súper importante, chicos, nunca olviden que los nudos deben ser cuadrados. ¿A qué me refiero? Que cuando los bajen deben estar las hebras completamente cruzadas, como pueden ver ahí. Esto les va a dar seguridad de nudo y va a impedir que se deshagan. El nudo que iniciamos siempre es un nudo de cirujano con una lazada doble, y después vamos a hacer entre 3 y 5 lazadas en sutura monofilamento para que tenga una buena fuerza. Una vez que acaban su nudo, 3 lazadas, 4 lazadas, y vean cómo me enfoco en cruzarlas. Y jalo mi nudo para que no quede sobre la incisión. La bolita del nudo, por pequeña que sea, puede causar un poco de isquemia y que su resultado en la incisión sea subóptimo. Ahora, con este punto central nos damos cuenta de que tenemos que poner puntos a la mitad de los dos segmentos que dejamos de cada lado, ¿no? Empezamos igual, entrando en piel, saliendo en dermis. Lo pueden dar en dos tiempos cuando tienen menos práctica, eventualmente lo pueden hacer en uno solo, pero no se vayan de inicio con uno porque es muy frecuente que se equivoquen. Y vean que la distancia de donde entra el punto a la incisión es la misma de donde está la incisión a donde sale el punto. Igual, empezamos con una lazada doble para hacer un nudo de cirujano y cruzamos bien mi nudo, afrontamos de donde se toca un poquito más. Segunda lazada, que es simple. Tercera lazada. Cuarta. Y acomodamos nuestro nudo del mismo lado para que se vea simétrico. ¿Qué tan largo debemos dejar los cabos? Lo suficiente para que ustedes los puedan quitar después con facilidad. Ahora vamos en medio del otro lado. Y para que esto no sea tan tedioso, voy a acelerar el video para que vean cómo termino con los puntos. Pongan particular atención a hasta qué punto jalo. Y algo de lo padre de esta plaquita de silicón es que es súper frágil y los va a ayudar a agarrar ese toque para que no arranquen o lastimen los tejidos de más. Entonces recuerden, suturas delgaditas como esta, que es 4 o 5 ceros, es más fácil que lo rompan si no son cuidadosos. Entonces voy a acelerar un poco la velocidad porque, como pueden ver aquí, nos faltan todavía varios puntos. En este caso solamente requiero dar yo puntos intercalados, ¿no? 1, 2, 3, 4 puntos más me permiten terminar mi sutura. Para quitar los puntos simplemente pueden jalar el nudo con la sutura, o si no está muy tenso, cortar en medio y después sacarlos del nudo. Obviamente hablo cuando ya esté cicatrizado el paciente, ¿no? Por eso es importante dejarlos suficientemente largos para que los puedan jalar sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar los puntos? Va a depender de la zona, ¿no? Pueden ser 5 días en cara, pueden ser 7 días en tórax, abdomen, 7 a 10 días, o pueden ser 14 días en extremidades. Generalmente depende de qué tan bien vascularizada está la zona.
Si, por ejemplo, ustedes todavía no están seguros de usar la técnica de poner puntos en medio y luego en medio y luego en medio para reparar una herida, una alternativa que no debería avergonzarlos, como les comenté en el esquema, es marcar con un plumón o una pluma dónde van a dar los puntos. Planear siempre está bien, porque generalmente planear los va a ayudar a no cometer errores. Entonces pueden empezar en el centro y esto les va a ayudar también para que den puntos muy uniformes. Y luego en medio, y luego en medio, y así sucesivamente hasta que vean cuántos puntos requieren para su incisión. Con el paso del tiempo les digo, esto no va a ser necesario, pero es una buena estrategia cuando estamos aprendiendo. El siguiente punto que vamos a ver nosotros es el punto de colchonero horizontal. Este punto tiene la ventaja de que en lugar de que la tensión esté de lado a lado como en el punto simple, la tensión va a estar paralela a la herida por la forma en la que vamos a dar el punto. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos tejidos cuyas fibras corren en la misma dirección de la sutura, como por ejemplo en el músculo, en el que si ustedes pusieran un punto simple, es muy fácil que, como las fibras corren en la misma dirección que el punto, se pueda desgarrar. Sin embargo, si ustedes dan un punto donde la tensión va perpendicular, el riesgo de que se desgarre es menor. También nos ayuda mucho en piel para avanzar un poquito más rápido o para dar un punto un poquito más fuerte sin tener que lastimar necesariamente la unión entre los bordes. En estos casos sí van a lograr esa imagen clásica de que los bordes suben y se besan como si fuera una pequeña montañita por encima. Vamos a ver esquemáticamente cómo se hace. Aquí el punto colchonero horizontal va a ser en 4 pasos. Ustedes van a entrar en A, van a pasar por debajo, van a salir en B como si fuera un punto simple, pero luego van a volver a entrar en C, van a salir por otro lado hasta que salgan a D y luego su nudo se amarra. Si lo vemos lateralmente, entonces el punto entra como si fuera un punto simple convencional. La diferencia es que una vez que el punto entró aquí, va a brincar hacia el otro lado de regreso para que ustedes lo puedan amarrar, dándoles al final un punto que se va a ver más o menos así, ¿no? Y como siempre es muy importante que sus puntos queden con la misma relación entre uno y otro y tengan más o menos el mismo espacio entre punto y punto. Igual, si no se sienten seguros, siempre pueden más o menos marcar dónde van a ser sus puntos antes de darlos. Con el paso del tiempo, esto se vuelve una segunda naturaleza. El punto de colchonero horizontal o punto en U va a ser empezar como si fuera un punto simple, entrando en piel y saliendo en dermis, y luego entrando en dermis y saliendo en piel. La diferencia va a ser que en lugar de amarrarse ahí, se van a regresar a la altura que estaría el siguiente punto simple. De hecho, un poquito más pegado al punto original que la separación que dejaría entre dos puntos simples, pero la idea es la misma. De regreso, van a entrar en piel, salir en dermis, entrar en dermis y salir en piel. Recuerden hacerlo en dos tiempos y la distancia que debe haber entre los dos puntos en horizontal y en vertical debe ser similar para que el punto quede bien hecho. Esto, recuerden, es para no dejar tensión de manera longitudinal, perpendicular, sino dejarla longitudinal y es muy útil para fibras como músculo. Entonces, el nudo va a quedar paralelo a la herida. Es muy importante que también se aseguren de cruzar correctamente sus nudos. La lazada doble de cirujano, la primera, y van a amarrar hasta donde llegue y un poquito más. Pueden ver cómo se evierten ligeramente los bordes de la herida. Muy importante, cruzar sus nudos. Monofilamento, 3 a 5 lazadas para un nudo seguro. Entonces, entre punto y punto deben de dejar la distancia que dejarían entre punto y punto simple más o menos, ¿no? Y van a hacerlo igual.
Para el caso de esta pequeña incisión en la plaquita de silicón, de látex, no estoy seguro que sea, basta un segundo punto para cerrarla por completo. Entonces vamos a entrar paralelo y al mismo nivel que el punto anterior para que cierre correctamente. Si tienen, como en mi punto, una ligera asimetría en cómo entraron, no pasa nada. Con el paso del tiempo van a ir desapareciendo y lo van a hacer perfecto. Además, unas simetrías de 1 milímetro o 2 realmente no van a afectar la calidad de la cicatriz final, que es lo más importante. Entonces, mismo principio de ida y de vuelta. Aquí se me acabó la sutura, por eso esta pausa un poquito más larga. Pueden ver que la que tenía originalmente es más gruesa, era un 4 ceros. Esta sutura nueva es un 5 ceros. De preferencia con la lámina de práctica no usen 5 ceros porque es demasiado frágil y puede romper el plástico porque lo desgarra. Entonces tengan cuidado también cuando lo jalan porque puede ser un poquito abrasivo. Pues igual el último punto es entrar en dermis y salir en piel lo más paralelo que puedan para que quede un nudo simétrico. No olviden cuadrar sus nudos siempre. Primera lazada doble, es una lazada de cirujano, y van a apretar hasta donde los bordes se encuentren y un poquito más para hacer esa ligera eversión de los tejidos. Entonces, si se fijan, esta pequeña incisión con 2 puntos es más que suficiente para hacer un buen cierre que nos daría un excelente resultado estético una vez llegado el momento de quitar los puntos. Recuerden que tan largos los vamos a dejar lo que necesiten para quitarlos. La ventaja de estos es que si no les toma demasiado tiempo quitarlos, simplemente lo que pueden hacer es cortar la pequeña bandita que está paralela a la herida y solamente jalan el nudo como les voy a mostrar a continuación. Entonces, para cortarlos con una tijera finita, vamos a cortar en esta zona. También pueden cortar enfrente si ya se encarnó un poco, pero no debería pasar si ustedes quitaron los puntos en tiempo y forma correcto. El tercer punto es el medio colchonero. Nos ayuda mucho en lugares donde la piel es muy delicada y queremos que sea un punto que sea más invisible. Es un punto como a la mitad entre el subcuticular y el colchonero que acabamos de revisar. Este es ligeramente diferente en el sentido de que solamente va a salir por la piel en un lado y es un poquito más curioso a la hora que lo tenemos que dar. También está compuesto por 4 pasos donde ustedes van a entrar en A, como los que hemos visto anteriormente, pero la diferencia es cuando vayan por debajo hacia B, en B no van a salir a piel, se van a meter por debajo de la dermis hasta C, van a volver a salir a la dermis, van a entrar a la dermis hacia D y luego van a salir otra vez y se van a amarrar. Entonces cuando ustedes terminen su punto, se va a ver solamente con el nudito de un costado. Si lo vemos esquemáticamente, ustedes van a entrar en A, que es el 1, van a llegar al 2, que es el nivel del punto donde salen en la dermis, y van a entrar a la dermis en 3, que sería donde está el B. Entonces, en lugar de salir hacia algún lado, van a continuar por la dermis hacia el punto 4, van a entrar a la dermis enfrente en el punto 5, y aquí sí pueden volver a salir en piel, para que ustedes amarren su nudo. Entonces, cuando el nudo termina, ustedes van a acabar con solamente nudos en un costado de la incisión y las suturas en el lado opuesto van a estar todas escondidas en la dermis. Esto es muy útil, por ejemplo, también cuando queremos dejar, cuando hay un lado de la herida donde no nos gusta que se noten ni siquiera las marcas de los puntos, como por ejemplo cuando hacemos suturas en la areola, para que entonces podemos dejar esta parte de los puntos en el lado que es pigmentado y esta parte del punto en el lado donde no hay pigmento. Para hacer el punto de medio sarno vamos a estos chevrones. Recordemos que tenemos que entrar en dermis, perdón, en piel y salir en dermis.
como en los puntos que hemos visto previamente. La diferencia va a ser que en la parte de enfrente vamos a entrar y salir de dermis avanzando de manera transversal, muy similar a lo que vamos a ver en el punto subcuticular. Vean cómo entonces yo entro y salgo en dermis avanzando la misma distancia que avanzaría en el punto de colchonero horizontal o el punto en U. La diferencia es que no estoy dejando ninguna lesión a nivel de la epidermis. Entonces, una vez que yo salí, tengo que entrar enfrente de donde estoy con mi sutura para completar mi punto, haciendo que tengamos un lado de la herida sin evidencia de sutura y un lado de la herida con un punto paralelo a la incisión. Esto nos ayuda sobre todo en zonas donde la piel es muy delicada o tenemos un lado donde podemos dejar los nudos con menos riesgo de que se vean las marcas de la sutura, como en el caso de la areola. Entonces, si nos fijamos, estoy entrando en dermis y salgo en dermis. Perdón, por el ángulo se me jaló un poquito. Y se parece muchísimo al Sarnoff anterior, por eso le decimos medio Sarnoff. Lo vamos a amarrar igual que el anterior y nos va a dar un resultado cosmético muy similar al anterior, con la ventaja de que hay menos zonas donde si nos equivocamos a la hora de dejar las suturas por demasiado tiempo pueden quedarnos esas temidas vías del tren, ¿no? Entonces, igual que en el anterior, vamos a aproximar los tejidos hasta donde chocan, hasta donde pegan y un poquito más para tener esa versión cutánea que nos garantiza un buen resultado estético. Para este pequeño chevron, 4 puntos de metro suficientes. Vean cómo, conforme vamos agarrando práctica, podemos hacer esto cada vez más rápido, ¿no? Entramos en piel, enfrente es transversal, vamos a entrar a salir justo enfrente donde salimos en la punta anterior y vamos a amarrarnos de manera paralela hasta donde los tejidos chocan y un poquito más. Eso es lo más importante que tienen que aprender, a no dejar isquemia. Es muy común que tenemos miedo de que se suelte y apretamos de más, pero apretar demasiado fuerte generalmente es contraproducente. Cuando tengamos una herida asimétrica, como en el caso de estas, tengan particular cuidado en regular, no asimétrico, tengan particular cuidado en que sus puntos queden del mismo lado, ¿no? Sobre todo porque a veces vamos a usar este tipo de puntos en colgajos. Entonces vamos a dejar el nudo en la zona donde la vasculatura es más resistente. Entonces, un cuarto punto nos ayuda a terminar por completo el cierre de la herida y es una forma de suturar bastante rápida y eficaz. Quitarlos es muy fácil, solamente tienen que jalar un poco con su pinza de sección y cortar en la base del nudo. Les recomiendo tijeras para quitar puntos muy finitas. Las tijeras quitapuntos convencionales realmente no son prácticas y son baratas, pero son súper ineficientes. Unas tijeras iris como estas son las mejores tijeras para quitar puntos y les van a salvar un montón de dolores de cabeza. Una variación del punto que acabamos de ver es el punto de colgajo o punto de Dogliotti, que va a ser más importante cuando aprendamos a hacer colgajos de Belle y zetaplastías. Este se da sobre todo para proteger los colgajos de las zonas donde la vasculatura es un poquito más al azar. Entonces, imaginémonos que en esta Y, la parte del triángulo superior es el colgajo que estamos moviendo y es un colgajo aleatorio donde el flujo no es tan consistente. Entonces básicamente va a ser el mismo punto que acabamos de ver, pero vamos a entrar igual en piel, salir en dermis, y vamos a agarrar el piquito de ese colgajo, y quizás es un poquito más difícil de entender la aplicación ahorita, pero cuando veamos cómo hacer colgajos les va a quedar súper claro, y tenemos que agarrar en ese piquito con mucho cuidado solamente la dermis de manera transversal
para no comprometer el flujo sanguíneo, que en este caso viene por la dermis. Entonces este punto no va a tener tanto riesgo de isquemia como si diéramos un punto simple para aproximar ese borde. Y aquí vamos a centrar enfrente del punto donde salimos, y nuestro nudo va a quedar pegado al ápice de este colgajo. Igual cerramos de la misma manera con un nudo de cirujano, y ven cómo al aproximarlo cierra perfecto sin comprometer la vasculatura del triangulito que formaría la parte más alta de la Y. Por último, el subcuticular. Para dar acuérdense de los principios que vimos en la clase anterior, en el sentido de que siempre debe haber un buen soporte en dermis antes de que ustedes piensen dar un punto subcuticular. En el video que les voy a dar ahorita adelante, ustedes van a encontrar las diferentes opciones para empezarlo y terminarlo. Pero la forma más convencional es la que les voy a mostrar ahorita, donde ustedes van a empezar su sutura en A, entrando a través de la piel, van a salir a nivel de la dermis, y este punto 2, que equivale al B de aquí, lo que van a hacer es correr y entrar a nivel de la dermis en C. Y van a hacer como hicimos en el punto anterior, de C a D va a ser por debajo de la dermis, de E a G por debajo de la dermis, de F a H, de I a K, de J a L, de M a N, de N a O, etc., ¿no? Y al final vamos a salir como entramos al principio. Es muy importante cuando nosotros demos estos puntos que van a estar corriendo solamente al nivel de la dermis, por eso se llama intradérmico o subcuticular, que vean la forma de zigzag que llevan los puntos. Si ustedes hacen este zigzag bien, sus puntos se van a encontrar de manera perfecta, y la sutura, cuando terminen, va a quedar como si nunca hubiera habido una incisión. Un error muy común, en lugar de hacer de nueva cuenta este zigzag que tienen que hacer, esta especie de greca interna, es que midan mal los puntos y ustedes comiencen a hacer esto. Que ese es un error más o menos de novatos, que cuando ustedes lo cierren, en lugar de que quede como una línea perfecta, va a quedar plicada de múltiples sitios y se va a ver mal. Entonces recuerden, debe quedar como una greca. De nueva cuenta, en el video que sigue a continuación va a ser un poquito más sencillo comprender los pasos. El punto subcuticular o subcutáneo o subdérmico, la forma más clásica de hacerlo va a ser entrar en la parte más, cualquiera de los ápices de la herida, y van a entrar en piel y van a salir en dermis. Y lo que van a hacer es una sutura en greca o en zigzag. Entonces, esta primera es simplemente para que queden los bordes. Van a entrar lo más cercano que puedan al borde en dermis, y como en el punto de medio colchonero, es de dermis a dermis. En este tipo de puntos yo rara vez uso las pinzas de disección porque me ayudan mucho el tejido, pero ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Y la idea es de que el punto que sigue entre justo enfrente del anterior, ¿no? A veces nos equivocamos un poquito y lo jalamos de más, pero debe quedar lo más parecido a una greca posible. Y vamos a continuar dando punto en punto, punto en punto, punto en punto, hasta que cerremos nuestra herida por completo. Guíense con el hilo para saber dónde tienen que entrar, y de dermis a dermis, de dermis a dermis.
Esta sutura debe ser dada con una sutura de preferencia no absorbible para que la puedan jalar. Y si la van a dar con una sutura absorbible, asegúrense que sea una sutura sin pigmento, porque como el punto es muy superficial, si tiene pigmento, corren el riesgo de que quede tatuado el pigmento una vez que se disuelva la herida, la sutura absorbible. Entonces continuamos poco a poco. Lo pueden dejar como en este caso sin jalarlo todavía para asegurarse que estén dando los puntos como es correcto, o pueden irlo jalando poco a poco como ustedes quieran. Recuerden que si vamos a usar una sutura no absorbible para este tipo de reparación, tenemos que preferir el prolene, el polipropileno, porque es más hidrofóbico y por lo tanto desliza mejor que por los tejidos. El nylon se atora un poco más y puede causarle dolor al paciente cuando ustedes lo quiten. Una alternativa a esto que van a ver en cirugía general cuando hagan reparaciones de heridas bien largas es dejar puentes. En cirugía plástica generalmente no dejamos heridas tan largas, y si lo hacemos con sutura absorbible para no tener que dejar puentes, porque dejar un puente es, puede tener más riesgo de que tengamos una zona de vía del tren, ¿no? Si quieren que les explique cómo hacer un puente, lo podemos ver cuando repasemos en vivo esta clase. Entonces vamos a continuar dando nuestros puntos de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, hasta que lleguemos al vértice opuesto de la herida. Cuando lleguemos al vértice opuesto, vamos a tener que tener cuidado de igual intentar avanzar poco a poco para complementar la forma en la que iniciamos y que no nos quede un pequeño plicoma en el extremo o una oreja, también conocidos como orejas de perro. Entonces, fíjense cómo voy a poner particular atención en esta sección para asegurarme de que quede lo más parejo posible. Entonces vean cómo mi sutura sí parece una greca, porque los hilos van más o menos paralelos uno al otro, y esto va a hacer que cuando yo los jale, la cicatriz, digo, la herida quede lo mejor aproximada posible. Entonces ven cómo una vez que los jalo, aproxima prácticamente perfecto. Tengan cuidado con este tipo de reparación de que no aprieten de más, porque se les va a hacer la herida como churrito, como un holán. Entonces, llegando al vértice, deben tener cuidado porque el último punto debe entrar en el puro vértice y salir a la piel justo como el punto con el que iniciaron originalmente la reparación. Disculparán la calidad de la cámara, pero tuve que improvisar esto con un selfie stick y mi teléfono. Entonces, todavía no tengo la infraestructura más padre para filmar este tipo de cosas, pero creo que funciona. Entonces, terminando el último punto, voy a entrar en el puro vértice y salir a la piel para terminar mi reparación. Cuando pase el tiempo necesario para que haya cicatrizado, simplemente jalamos el hilo. Ojo, para quitarlo. Con la plaquita esta, si ustedes jalan el hilo, van a romper la plaquita. Entonces tengan cuidado de no simplemente jalar el hilo. Ahorita van a ver cómo intento jalarlo un poco para que y para más o menos ver qué sucedería, y no da de sí. Entonces no es buena idea, no lo hagan. ¿Cómo lo vamos a poder quitar entonces? Como el tipo de herida falsa que tiene aquí no cierra por completo, simplemente nos vamos al extremo donde no está la aguja y con mucho cuidado vamos jalando el hilo poco a poco. Es importante que cuiden la plaquita, porque si la cuidan bien, les puede permitir practicar una y otra vez. Y en este tipo de cosas es muy importante saber, pero si no practican, por más que sepan, no va a quedar perfecto. Aquí pueden ver cómo las pequeñas lesiones que hace mi aguja cortante puede dañar la plaquita, y es lo que hace que no sirva para siempre, ¿no? Nos va a ayudar todo el semestre, pero va a llegar el punto en el que esté demasiado dañada y no sirva para gran cosa. Entonces así podemos quitar el hilo por completo, y aquí voy a ver cómo lo jalo, y esto es muy riesgoso porque puede romper toda la plaquita, pero quería ver qué pasaba y no se lesionó demasiado. Vamos a empezar la otra alternativa para cerrar un subcuticular sin dejar hilos por fuera, que es lo que hacemos cuando utilizamos sutura absorbible. Podemos empezar con una especie de punto intradérmico, ¿no? Entrando y saliendo en dermis,
primero de un lado y luego del otro, nada más que en lugar de avanzar, aquí nos vamos a regresar, haciendo una especie de circulito interno, para poder dejar el nudo escondido en la dermis. Otra alternativa es el punto invertido convencional, pero en este tipo de plaquita, con una sutura tan finita como esta, se desgarra con facilidad. Entonces di mi punto interno en dermis, lo amarro y el nudito va a quedar escondido profundo en la dermis. Entonces yo voy a cortar mi hilito corto, el que no tiene la aguja, al ras de mi nudo. Recuerden que monofilamento 3 a 5 lazadas. Ya con el nudito escondido, yo voy a poder empezar mi sutura como se hace de manera convencional, lo más atrás posible. Voy a entrar en dermis y salir en dermis y avanzando así lado a lado hasta que cierre el total de mi herida. Una vez que llegue yo al final de mi herida, hay varias formas de hacer un nudito que se esconda. Si no hay tensión, simplemente pueden entrar y salir por salir hasta la piel y cortar su hilito al ras. Pero si hay tensión, van a ver este nudo que les voy a explicar ahorita un poquito más, ahorita que vean que llegue al final, que no es un nudo diseñado para resistir tensión, pero es un nudo que les va a hacer una bolita de hilo que va a permitir que no se regrese la sutura. Entonces continuamos en dermis, siempre en dermis, avanzando lado a lado, lado a lado, lado a lado. Aquí vamos a ver porque se me rompió, van a ver cómo se me rompe la laminita de látex o silicón cuando quiero hacer este nudo que les cuento por lo frágil que es a una sutura tan delgadita como estas 5 ceros que tenía yo a la mano para hacer la práctica que les grabé el día de hoy. Entonces yo ya llegué al final, ¿no? Voy a dar un puntito más para asegurarme de que quede lo más pegado al borde posible y voy a hacer este nudo para cerrar un surjete continuo. Primero voy a asegurarme de aproximar lo más posible los bordes porque pues este nudo ya va a ser el definitivo, va a ser el que cierre. Entonces una vez que yo lo dé no voy a poder asegurarme, no voy a poder jalar ya más nada. Entonces tengo que asegurarme de que ya esté completamente afrontado. Como ahorita, errores de cámara. Ya que si ustedes le siguen dando like y compartiendo esto, eventualmente seré rico y famoso y podré permitirme un equipo de grabación más sofisticado. De momento, vean cómo voy a jalar el último puntito que di y para cerrar la incisión por completo, ¿no? Una vez que yo estoy satisfecho con que ya cerró por completo, un poquito más, que cerró por completo, entonces voy a tomar mi hilo y voy a meter mi... Ustedes ven que tengo ese pequeño arito, voy a meter mi hilo con la aguja dentro del arito y voy a bajar esa especie de pequeño nudo hasta el fondo. Normalmente hacemos esto 5 veces, pero ven como ella se me rompió. Se rompió el último punto que di. Lo dejé porque pueden ver cómo se va formando un pequeño nudo conforme voy bajándolo 5 veces. Una vez que lo bajé 5 veces, voy a pasar la aguja por dentro del nudito, del circulito, y eso va a formar una bolita de hilo que usualmente atora e impide que se regrese. En teoría esto debería haber estado escondido al fondo de la incisión, pero bueno. Entonces voy a dar un punto muy largo saliéndome dentro de la dermis y lo voy a jalar. Esto va a enterrar ese nudito que acabamos de hacer y cortando al ras ahora queda completamente cerrado sin ninguna evidencia de que ustedes dejaron una sutura. Y esta sutura va a digerirse por hidrólisis sin dejar al final ninguna evidencia de su reparación. Espero que les haya sido interesante esta práctica de nudos. Recuerden que su plaquita de silicón puede ser utilizada en múltiples ocasiones, sobre todo si utilizan suturas con agujas no cortantes. Tengan cuidado de no usar suturas demasiado delgadas como prolene o nylon 4 o 5 ceros porque probablemente por lo finas que son puedan romper la plaquita de silicón y eso les va a dificultar seguir usándola para practicar. De nueva cuenta, me despido con el gusto de haber estado con ustedes y espero que en un futuro podamos vernos de nueva cuenta. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden dejarla en los comentarios abajo o contactarme en los medios que ven en la pantalla. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Se despide el doctor Pavel de nueva cuenta, deseándoles un gran día.